Bienvenidos a Bitcoin y Criptos en Español, el podcast que navega el dinámico mundo de los activos digitales. Soy tu asistente digital Paulina, guiándote en el episodio de hoy, donde exploramos la histórica prohibición a las criptomonedas en Bolivia. Bolivia ha dado un paso audaz al levantar la prohibición de criptomonedas, permitiendo ahora el uso de activos virtuales mediante instrumentos electrónicos de pago. La medida no solo moderniza el sistema financiero del país, sino que también abre la puerta a nuevas oportunidades en el comercio digital y la inclusión financiera. Quédate con nosotros mientras revisamos un poco sobre lo que esto significa para la comunidad cripto latinoamericana. Comencemos. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Bitcoin y Criptos en Español. Este es el episodio 119 y han pasado exactamente 15 años, 6 meses y 4 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. En este episodio vamos a conversar específicamente sobre Bolivia. Vamos a ver qué está pasando en Bolivia con una nueva normativa en torno a los activos virtuales. Así que es un episodio muy interesante porque tenemos un invitado justamente en Bolivia que sabe de este tema, así que vamos a conversar con él. Y antes de empezar quiero darle paso a nuestros auspiciantes y específicamente quiero darle la bienvenida a uno de nuestros nuevos auspiciantes, específicamente de RodPay. RodPay permite a tu negocio aceptar pagos Bitcoin Lightning de manera sencilla y segura. Con su punto de venta o con sus aplicaciones móviles podrás convertir cualquier smartphone en un punto de venta y recibir pagos en Bitcoin directamente de tus clientes. En tu tienda online puedes integrar su pasarela de pagos para una experiencia de compra continua e innovadora. Administra centralmente de forma gratuita tus satoshis, dispositivos, propinas, retiros y más desde su plataforma. Adelántate y ofrece a tus clientes la experiencia de pagar con Bitcoin Lightning. Visita rodpay.com. EBTC, la forma más fácil, rápida y segura de comprar y vender Bitcoin en Ecuador. A través de sus cajeros Bitcoin ubicados en diferentes ciudades del país, puedes comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas con dinero en efectivo. Recuerda que para más información puedes visitar su página web bitcoin.com.es, donde encontrarás tutoriales, preguntas frecuentes y la ubicación de todos sus cajeros Bitcoin. EBTC, el futuro empieza con nosotros. Recordarte que este año se realizará la 10ª edición de la conferencia más grande de blockchain y criptoactivos aquí en Barcelona, el 25 y 26 de septiembre de 2024. Los tickets ya están disponibles, va a haber más de 40,000 personas como en la edición del año anterior. Hay muchísima gente interesante en el medio y hay 5 industrias principales que va a estar en este evento. Va a estar el tema de digital asset y finanzas, de Web3, de infraestructura, políticas y empresas blockchain. Así que si te interesa ese tema, te invito a que veas más información en eblockchainconvention.com y recuerda que puedes conseguir un 15% de descuento en los tickets con el código 15 Bitcoin Criptos para que tengas acceso a estos beneficios. Listo, entonces, Jorge, muchas gracias por unirte a este podcast y sé que estás en La Paz, en Bolivia, entonces justamente necesitamos a alguien que esté en territorio, que esté en Bolivia para que nos cuente estas buenas nuevas en cuanto a temas de regulaciones en Bolivia. Así que, Jorge, bienvenido al podcast de Bitcoin y Criptos en Español. Gracias, Juan Sebastián. Encantado de conocerte, encantado de conversar contigo y sobre este tema de criptos que nos apasiona a todos. Así es, y justamente en las últimas semana o 2 semanas es que ha habido muchísimas noticias en Bolivia y no solo de temas políticos que también vamos a tocar en este podcast, pero también el tema de criptoactivos. Hay unas nuevas leyes que se aprobaron, entonces justamente por ese motivo es que está aquí Jorge Alberto. Y bueno, para darles una introducción pequeña de Jorge, después te presentas tú personalmente, pero Jorge es MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile y tiene un título también en Administración de Empresas en la Universidad Católica de Bolivia. Tiene muchos años de experiencia en gestión de marketing y exportaciones y también en consultoría de negocios en varias industrias, entre ellas blockchain, Web3, tecnologías disruptivas, security tokens, branding, valoración de activos, intangibles, etcétera. Así que es la persona perfecta que además de estar en Bolivia es alguien que está involucrado en el tema de criptoactivos. Y Jorge, a ver, cuéntanos un poco tú con tus propias palabras, ¿quién es Jorge? Estudios, especializaciones, hobbies, cuéntanos un poco. Bueno, mi nombre es Jorge Alberto Cerda, tengo 47 años. Como tú me dijiste, yo vivo en La Paz, aquí en Bolivia. Sí, tengo estos estudios que mencionaste, tengo una maestría en Administración de Empresas en la Adolfo Ibáñez de Chile. Y varios años trabajando en temas de consultoría, sobre todo en temas de investigación de mercado,
este manejo de datos siempre es lo que siempre he hecho, o sea, recopilar datos, sistematizar datos, estimar demanda, etcétera. Básicamente esa ha sido mi carrera profesional a lo largo de estos años, y recientemente me topé con cripto, y eso es específicamente con Bitcoin, ¿no? Con Bitcoin, con blockchain. A partir del año 2020 eso fue un cambio estructural en mi carrera, en lo que quiero hacer en adelante en la vida. Quiero hacer esto de criptos, creo que esto es lo que va a ser en el futuro, lo que va a revolucionar el mundo prácticamente. Ya está revolucionando varias industrias, el tema financiero ya está revolucionándolo, y va a entrar a otras industrias también, eso es seguro. Entonces, eso en resumen. No sé si algo más necesitan saber de mí, Juan No, Sebastián. perfecto, está muy bien. Y más bien cuéntame, ¿cómo es que llegaste a Bitcoin? ¿Cómo es que descubriste Bitcoin? Porque siempre a las personas que llegan acá les pregunto y cada quien llega de diferentes formas. Cuéntame en tu caso, ¿cómo fue? Sí, yo escuché siempre de Bitcoin a partir de 2012, 2013, y no sé por qué nunca le presté realmente atención a Bitcoin y al tema de la tecnología blockchain. Seguramente si le hubiera prestado atención en 2012 o en 2013, ahorita sería millonario. Sería una cosa distinta totalmente. Pero siempre lo escuchaba y no le ponía suficiente atención a investigar y realmente meterme, ¿no? El año que me metí realmente al tema de Bitcoin fue el año de la pandemia, cuando nos encerraron a todos prácticamente en el mundo. Bolivia no fue diferente, nos encerraron desde finales de marzo del año 2020 hasta, me parece que junio, o sea, fueron como 4 meses o 3 meses de encierro total. No había manera de salir de tu casa, tenías que ir a comprar con muchas restricciones. Y en ese tiempo, ¿qué hacía? Entonces me metí a un curso del MIT, de la Universidad de Estados Unidos, que era se llamaba Transformación Digital, las 5 tecnologías disruptivas, se llamaba. Muy buen curso, era todo online, del MIT, con educación asincrónica, con varios cursos que había, y nos enseñaron, el primer curso fue blockchain precisamente. Después nos enseñaron acerca de inteligencia artificial, después la computación en la nube, cloud, después las tecnologías IoT, también muy interesante, y por último ciberseguridad. Entonces a partir de ahí yo me metí de lleno en el tema de blockchain, empecé a investigar por mi cuenta, aparte de lo que nos habían enseñado en este curso del MIT. Y después ya empecé a hablar con amigos acá en Bolivia que ya sabían más que yo, que ya tenían alguna experiencia. Tengo un amigo que tiene sus hijos estudiando en Alemania, entonces ellos ya le habían comentado este tema de blockchain, ya habían entrado mucho más, ya sabían cómo comprar, ya sabían cómo vender, qué comprar, qué no. Y a partir de eso entré a hacer ya, tratar de experimentar con la compra de criptomonedas. Tus primeras criptomonedas cuesta comprar. Me acuerdo que aquí en Bolivia la única plataforma de exchange que funciona es Binance. Bueno, solamente funcionaba Binance hasta hace poco. Ahora entró otra más, un exchange que se llama BitPay. BitPay. Entonces, mediante Binance, empecé a comprar mis primeras criptomonedas, y tienes que comprar primero un USDT, obviamente, con la moneda nacional de nosotros, con bolivianos. Y con el USDT empecé a comprar mi primer Bitcoin, mi primer Ethereum, mis primeras altcoins. Y fue el año 2020 que estaba en una subida tremenda. Entonces, sí, fue bastante beneficioso, porque empecé a comprar sin saber mucho, sin saber mucho, por pura intuición. Empecé a comprar y a hacer hold con spot, y fue una subida impresionante el 2020. Subió Bitcoin, pero subió también todo el sistema, todo el sistema de criptomonedas, todo el market cap, la capitalización de criptomonedas subió tremendamente ese año. Y bueno, pues así entré, y desde entonces es aprender todos los días una cosa nueva, porque esto es muy amplio, o sea, es demasiado amplio, y no hay un experto que te pueda decir, que pueda saber todo sobre el tema de blockchain. Hay gente que sabe más del área legal, hay gente que sabe más del área de programación,
hay gente que sabe más del tema financiero por el tema de las criptos. Entonces yo estoy más o menos por ahí entre saber más del tema financiero y me metí también a ver temas legales, porque es bien necesario esos temas legales. Si no conoces ese tema, es imposible que hagas algo aparte de criptomonedas por ejemplo, con DeFi, con finanzas descentralizadas. Entonces, eso, he ido aprendiendo todos los días. La información en Internet es amplia, o sea, como tú sabes, hay tutoriales en Google, buscas lo que quieras y hay información, bastante información, sobre todo en idioma inglés. Esa es la única limitante, creo. La mejor información está en inglés. Todo eso está en Google, también hay en Twitter bastante información. O sea, el que no quiere aprender en este tema es porque no quiere, no Es es porque no porque no quiere hay a la final. información. Sí, Ajá. exactamente. Sí, Sí. y bueno, gracias a la pandemia es que muchísima gente empezó al menos a escuchar más el tema no solo de Bitcoin, sino de otras criptomonedas, y es muchísima gente que desde el 2020 lleva un poco más curiosa y aprendiendo esto de aquí. Yo creo que empecé en 2017, más o menos, a enterarme de eso de acá cuando estaba estudiando un máster por acá, por España. Y es curioso lo que mencionas, el tema de la pandemia, porque recuerdo que hay una aplicación que se llama Clubhouse, en donde te reúnes y haces grupos y estás conversando con gente de todo el mundo. Y recuerdo durante la pandemia en Clubhouse también explotaba y era la aplicación más descargada y había muchísima gente de Bolivia que estaba ahí en las conversaciones justamente sobre Bitcoin y contaban en lo complicado que era conseguir criptoactivos ahí por las restricciones que tenían y todas esas cosas. Y ahora que mencionas también el tema del MIT, también yo seguí algunos de sus cursos en el 2018, 2019, si no estoy mal, y da la casualidad que muchos de los cursos que daba, por ejemplo, enfocado justamente a Bitcoin, era Gary Gensler, era la persona que impartía los cursos en el MIT, y resulta que él es ahora el director de la SEC, los que regulan y dan las aprobaciones para el tema de Sí. los ETFs y todo eso. Hay mucha gente que le odia y le quiere en Estados Unidos, pero es interesante esa evolución que ha habido. Y nos contaba que estuviste, bueno, todos estuvimos encerrados por tema de la pandemia como 4 meses, 3 meses más o menos, pero hay muchísima gente que me sorprendió también a mí. Bueno, yo también como latinoamericano sé más o menos dónde están los países ubicados, pero hay mucha gente que no sabe dónde está ubicado Bolivia. Sabe que es un país de Latinoamérica, pero no tiene idea en dónde está ubicado. Entonces, cuéntanos un poco tú la ubicación, un poco de la historia de Bolivia, y podemos también mencionar de que Bolivia tiene su moneda legal de curso que se llama el boliviano, que no es desde hace mucho, es una ley, creo que se llama la 901, desde finales de los 80, ¿verdad? Que tiene su propia moneda. Sí, sí. A ver, Bolivia es el último país de Latinoamérica que logró la independencia. O sea, en eso también estamos retrasados. Bolivia logró la independencia del Imperio Español en el año 1825. O sea, se firmó el Acta de la Independencia de Bolivia, pero en realidad ya no había ejército español ni nada en 1824, me parece. En la última batalla, ni siquiera se peleó en Bolivia, se peleó en Perú, en la batalla de Ayacucho, donde los ejércitos de patriotas, los ejércitos del general Bolívar, les ganaron a los españoles cerca del Cusco, en Ayacucho, me parece. Esto pasó en Perú. No estaba ni siquiera el general Bolívar, estaba el general Sucre, que en realidad fue al que le debemos la existencia de Bolivia, al general José Antonio de Sucre, un venezolano que estaba al mando de las tropas que sobre todo eran colombianas en ese tiempo, ¿no? Era un ejército más colombiano que venezolano, o peruano, o boliviano. Y entonces Bolivia se fundó en 1825, la ubicación más o menos para que se ubique mucha gente está al medio del continente latinoamericano. O sea, prácticamente tenemos fronteras con casi todos los países de Latinoamérica, menos con Ecuador, Colombia y Venezuela. Bolivia tiene frontera amplia con Brasil, por ejemplo, la frontera más grande. Tiene frontera con Argentina, tiene frontera con Paraguay, tiene frontera con Perú y tiene frontera con Chile. O sea, es un país que debería integrar a todo el continente, o sea, pero lastimosamente Bolivia no tiene carreteras, tenemos mucho déficit de infraestructura, siempre ha sido así. Entonces podría ser el puente, el hub de Latinoamérica si Bolivia se lo propusiera.
estamos al medio del continente prácticamente. Otra ventaja logística que tiene Bolivia es que tiene acceso a dos cuencas de los ríos más grandes, o sea, tiene acceso a la cuenca del Amazonas. Podríamos llegar fácilmente a la desembocadura del Amazonas por el Atlántico, y tenemos acceso a la cuenca del Río de la Plata por el río Paraguay. Entonces, creo que ningún país tiene eso. Creo que Brasil y Bolivia son los únicos dos países que tienen acceso a las dos cuencas y de los ríos más grandes de Latinoamérica. Sobre Bolivia, a ver, un poco de historia. Como les decía, nació en 1825 a la independencia. En todo el siglo XIX ha sido un tránsito de varios gobiernos militares. Ha perdido bastante territorio en dos guerras sobre todo, una con Chile y otra con Brasil. Hemos perdido territorio con esos dos, y la guerra más reciente fue con Paraguay en 1930, perdió territorio también. Democráticamente Bolivia siempre ha sido muy inestable, o sea, no ha tenido gobiernos muy estables a lo largo del tiempo, por cortos periodos, y el periodo más largo de democracia que tenemos hasta ahora es desde 1982, por ejemplo, si me parece 82, hasta la fecha ya son más de 40 años que estamos con democracia, con algunos problemas, pero hemos sabido conservar la democracia hasta ahora. No ha habido más gobiernos dictatoriales. La semana pasada hubo un intento de golpe, algo así, no sé si seguramente la gente vio Sí, la sí, tele. justamente iba a preguntar sobre eso. Hemos hablado un poco de historia de la moneda y justamente estabas mencionando el golpe de Estado. Ahí es cuando salió nuevamente en las noticias internacionales Bolivia, otro día. No, fue muy chistoso. O sea, nadie en Bolivia ahora cree que hubo ese intento de golpe ni nada, porque nuestros mayores, o sea, yo era muy chico cuando fue el último golpe, en serio, yo tenía como 6 años en 1982, y hubo un montón de muertos. O sea, cuando los militares quieren hacer un golpe, entran a matar, o sea, no van a charlar, o sea, y fue chistoso que se entrara el que supuestamente iba a hacer el golpe, y el presidente le dijo que se vaya y el otro se va. O sea, no, fue una burla total. O sea, qué lástima, pero porque tuvo repercusiones, porque el riesgo país de Bolivia ha aumentado, la imagen internacional se ha deteriorado. O sea, y te comento que el dólar se ha disparado. O sea, en Bolivia supuestamente hay un cambio oficial de 6.96. O sea, cada dólar cuesta 6.96 bolivianos, es el cambio oficial fijo, no es variable en Bolivia supuestamente, pero no encuentra nadie un dólar a 6.96. Hay un dólar que está cotizando ahorita a 10 bolivianos, y el oficial está a 6.96, y el del mercado negro, o el dólar, o el boliviano, el mercado blue, no sé, está a 10 bolivianos. Y te comento que el dólar cripto, que le dicen en algunos países, que es el USDT, que se cambia en Binance, peer-to-peer, está a 10 bolivianos, ahora lo vi. O sea, está increíble cómo se despegó, porque la gente tiene miedo a que pasen estas cosas, ¿no? A que esta inestabilidad, y hay rumores de que se están imprimiendo dinero en el Banco Central. O sea, esta historia es desastrosa, pero ya, como sea, estamos saliendo de esto. A ver, entrando al tema de la ley que mencionas de la creación de la moneda, esta moneda que se llama boliviano, justamente surgió iniciando el periodo de la democracia. Hubo un gobierno de izquierda, se llamaba Unión Democrática Popular, en 1982. Y ese gobierno recibió un país que tenía serios problemas de déficit fiscal. O sea, lo mismo que ahora más o menos está pasando en Bolivia, tenemos un serio problema de déficit fiscal. El gobierno está gastando más de lo que tiene, y por varios temas. O sea, sería muy largo explicar. Pero tenía el mismo problema en 1982, no lo supo resolver, y eso causó una hiperinflación, no fue solamente inflación, fue una hiperinflación de 13.000%, creo. Fue increíble. Wow. O sea, yo recuerdo, era muy chico, pero se cobraban los salarios en carretilla, en bolsas. O sea, era un montón de papel que tenía que cargar para cobrar un salario, y ese salario perdía valor cada hora. O sea,
Para la noche ese Ujú, salario valía la mitad de lo que cobrabas por la mañana. O sea, era una situación desastrosa. No ujú. había alimentos, la gente tenía que organizarse para conseguir alimentos. O sea, es lo peor que le puede pasar a un país realmente centrar en una hiperinflación. Es una cosa tremenda porque destruye la economía. eh, la inflación es el peor impuesto a los pobres, dice. O sea, porque Ujú. los pobres son los que más se afectan con este tema de la hiperinflación. Sí, Y no sabía a eso de partir Bolivia del 13.000%. ¿Cuánto es la inflación ahora en Bolivia? supuestamente es muy baja. El gobierno el gobierno es el que hace las estadísticas, pero dicen que está Ujú, del 3 2% anual, algo así ujú, nos dice. Pero la gente que va a comprar al mercado y ve que los alimentos están súper caros, o sea, ha aumentado ujú, tremendamente. Y eso no es porque hay una restricción de alimentos, sino porque la moneda perdió valor. ujú. La moneda es la que pierde valor, no es el alimento sigue costando lo mismo en dólares, pero el boliviano ya está perdiendo valor cada vez más y es porque estamos sospechando aquí en Bolivia que el Banco Central está imprimiendo dinero sin parar, lo mismo que pasó en Argentina recientemente, ¿no? O sea, todo es, Ujú. no, el gobierno no tiene de dónde sacar más dinero para gastar y empieza a imprimir dinero con el Banco Central. Y eso es Sí, lo peor que y eso es puede lo que pasar. las criptomonedas llegan a solucionar, específicamente Bitcoin, porque eso pasa en todo el mundo. Acá en Europa también pasa lo mismo, los déficits crecen en cada los países. Nos dicen que la inflación es del 2, del 3%, pero la comida cuesta un 200 o un 300% más. Eso es lo que pasa en todo el mundo, no solo en Bolivia. Claro que en Latinoamérica como que se ve que es con más peso, hay mayor porcentaje de inflación, como que se desborda esa de inflación, cosas que acá en Europa no pasa, pero mucha gente en Europa está viendo a Latinoamérica, viendo de que eso podría ser un futuro que podría llegar a pasar en Europa, cuando no se tiene las Sí, suficientes regularidades de impresión de dinero y todas esas cosas. Entonces que eso cada vez ha traído más gente a aprender sobre Bitcoin y sobre otras criptomonedas, porque ya se dan cuenta cómo su dinero se eh, devalúa. sí, o sea, mira, durante lo que te contaba, el boliviano es de esa época, o sea, se cambió la moneda antigua, la que tenía 13.000% de inflación, y se cambió por una nueva moneda, o sea, ya la moneda anterior que se llamaba peso boliviano ya se eliminó totalmente y pusimos el boliviano, que al principio tenía paridad casi con el dólar de 1 a 1. Entonces, mira, desde esa fecha se ha ido devaluando, pero controladamente. O sea, y los gobiernos desde los 80 tenían, tenían cuidado de no repetir la historia, pues, o sea, cuidar que no haya déficits fiscales, no gastar más de lo que tenían. O sea, tuvieran mucho cuidado, mira, son 80s, 90s, 2000, ya son 40 años que llevábamos con esta moneda y era estable, o sea, todos los préstamos en Bolivia, para que te imagines, el 90% de los préstamos de las empresas o de las personas que se compran para una vivienda o lo que sea, están en bolivianos, no están en dólares, o sea, era una moneda estable hasta hace poco, pero con este problema de déficit fiscal que sufrimos desde 2014 más o menos, son déficits continuados y son altos, o sea, arriba de 8% me parece. Cada año es un déficit fiscal horrible y ese problema nos ha causado también que las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia de 15.000 millones de dólares que teníamos en 2014, ahora están en un poco, creo que tenemos menos de 2.000, un poco menos de 2.000 millones. O sea, se han ido terminando porque el gobierno se ha ido gastando también esas reservas internacionales. No contento con eso, el gobierno también se ha gastado los dólares que tenía la gente depositado en los bancos. O sea, les quitó a los bancos con unas maniobras legales los dólares y se los gastó. Y ahora, si uno quiere ir al banco y le dice, devuelve a mí mis dólares, y te dice, no tengo, y te puedo devolver en bolivianos, te dice. Increíble. O sea, y la última, ¿Y eso cuándo pasó? ¿Hace cuánto tiempo pasó eso? este año, sí. Ah, no, el año pasado ya, el año pasado fue que nos enteramos de que el gobierno ya se había gastado este dinero, nuestro dinero. La gente que tenía depositado en dólares en los bancos se enteró que el gobierno les quitó a los bancos, les dijo, tráigame esos dólares, y se los quitó. Ujú. Y tenemos este problema de falta de dólares en la economía desde el año pasado, desde marzo del año pasado más o menos.
y este problema de la falta de dólares se ha ido intensificando demasiado. O sea, todo este año estamos con ese problema de dólares, que no hay dólares en Bolivia. Los que tienen que importar, los importadores de alimentos importamos combustibles también, no tienen acceso a dólares para importar, el mismo gobierno, ¿no? O sea, es una situación terrible. O sea, y la última maniobra, esta te la comento bien rápido, es que mediante maniobras con el fondo de pensiones que maneja el gobierno también, le quitó a la administración privada para manejar el gobierno, también es como que hubiera empeñado las jubilaciones que teníamos los bolivianos para conseguir dólares afuera, el gobierno, o sea, porque maneja también los fondos de pensiones. Es un desastre, o sea, realmente está manejando muy mal este tema de los dólares, y todo por el déficit fiscal. Entonces, prácticamente, en resumen, la moneda que estaba estable durante 40 años, desde 1982, yo creo que por culpa del gobierno se está devaluando ahora, y bien rápido. O sea, imagínate, el año pasado estaba en 6.96 por cada boliviano por dólar. O sea, no había problema con el cambio oficial, que es fijo, en marzo de 2023. En marzo de 2024 ya estaba en 9.50. Ahora estamos ya en julio y ha llegado a 10. O sea, la aceleración de la pérdida de valor ha sido muy rápida. Casi un 50%, casi un 40% más o menos. Sí. Ajá. Exacto, y la gente es como una espiral de pánico, ¿no? O sea, es como una espiral de pánico. La gente piensa que se va a devaluar y inmediatamente pues empieza a comprar dólares, empieza a tratar de ver cómo mantener el valor de su riqueza. O sea, porque el boliviano ya no es una reserva de valor como es el dólar, como es el dólar o cualquier cosa. Entonces, ahí entra el tema de criptos. Entonces, ahí podríamos entrar a ver cómo estamos encarando este tema en Bolivia con el tema de criptomonedas. Sí, bueno, hemos hablado de ubicación geográfica de Bolivia, un poco de historia también de la moneda, de la ley del 86, donde se llama boliviano, y hemos visto que cabe mencionar que ninguna moneda fiat a lo largo de su historia ha sobrevivido, todas se han devaluado, no hay moneda que haya sobrevivido. Exactamente, el dólar es desde los 70 hasta el día de hoy ha perdido el 98% también de su valor, así que no hay moneda fiat que haya sobrevivido a lo largo de la historia. Vemos en este caso también que el boliviano está por el mismo camino. No tenía idea yo de algunas de esas cosas que nos cuentas, como que el Banco Central, es decir, el gobierno, se había tomado los dólares de los depositantes. Sí. De eso no tenía idea. El tema de la espiral de la deuda, como estás contando, que cada vez la gente quiere no ahorrar en boliviano, sino busca otras alternativas. Y es justamente, no estoy seguro si es el mismo día o el día anterior que ocurre este supuesto golpe de Estado, que hay una resolución que para activos digitales en Bolivia, sí, porque ahora, antes estaba prohibido, había una resolución 144 del 2020, en donde yo había revisado de Latinoamérica, solamente en Venezuela y Bolivia tenían esta restricción tan dura a los criptoactivos, donde estaba completamente prohibido. Es decir, bueno, en Venezuela lo puedes hacer, pero tienes que ser siempre con la participación del gobierno, pero en Bolivia era completamente prohibido por ley, mientras que en otros países hay vacíos legales, te dice que lo puedes usar, pero no es como moneda de curso legal. Pero Bolivia estaba completamente prohibido desde el 2020, y es el día del golpe de Estado o el día anterior que se lanza esta resolución del 25 de junio del 2024, en donde dice que incluso el Banco Central es el que lanza este comunicado diciendo de que ya no hay prohibición y que se puede dar como servicios virtuales, que lo denominan como PS. A ver, cuéntanos un poco de eso. Exacto, Juan Sebastián. A ver, complementando un poco lo que decías de las monedas fiat, toda la razón. O sea, ¿sabes desde cuándo se arruinó todo el sistema? Claro, exactamente desde 1971, cuando el presidente Nixon anuló la vinculación de su moneda del dólar con el oro, ¿no? O sea, desde hoy y temporalmente se desvincula el dólar del oro, dijo, ¿no? Con una resolución o decreto del presidente Nixon en Estados Unidos, y nunca más se volvió pues a vincular el oro con el dólar. Entonces, desde ahí fue el momento en que ya empezó a perder su valor el mismo dólar, ¿no? O sea, la gente piensa que no pierde valor el dólar, pero sí pierde. Imagínate, te doy un dato,
cada onza de oro valía en 1971, antes de la resolución esta que les comento de Nixon, valía $13, o sea, cada onza de oro, $13. Ahora, ¿cuánto cuesta una onza de oro? Está en 2.300. Entonces, lo que quiere decir es que no es que el oro haya aumentado de valor, lo que pasa es que el dólar ha disminuido su valor, o sea, eso es lo que pasa. Y eso pasa en general con todo, o sea, ¿cuánto costaba un auto en Estados Unidos en 1970? Era mucho menos de lo que cuesta ahora, o sea, lo mismo Valía con $3.000 sí, nuevos, 5.000 valía así un auto nuevo. exacto, lo mismo sucede con las casas o cualquier tipo de otro activo, o sea, esto está sucediendo con la moneda fiat y todo esto es culpa de esta política de los gobiernos de emitir dinero sin tener respaldo. Y piensan que no pasa nada, o sea, que todo está bien mientras la inflación esté controlada. Pero no, pues, o sea, tiene consecuencias a largo plazo, se vienen las consecuencias, ¿no? O sea, la economía no va a aguantar siempre este engaño de que el gobierno emita dinero sin tener ningún control. Estados Unidos la Reserva Federal de Estados Unidos pensaba que no tenía consecuencias emitir dinero sin parar, o sea, y ha tenido consecuencias porque al final Estados Unidos entró en un proceso de inflación de 7% el año pasado y que nunca había tenido tanto, o sea, el 7% para Estados Unidos era una cosa enorme, o sea, estaba en peligro su economía porque el sistema financiero no iba a aguantar una inflación de 7%, entonces han tenido que tomar medidas de restringir la emisión de masa monetaria, han aumentado los intereses el interés que pone la Reserva Federal para disminuir el interés para bajar la inflación justamente. Estamos en eso. Seguimos en ese intento de Estados Unidos de bajar la inflación al 2%. Y por eso también tenemos problemas en nuestros países acá en Latinoamérica. O sea, estas cosas tienen consecuencias. Esto que aplican varios gobiernos, seguramente has escuchado de la teoría monetaria moderna, MMT se llama en inglés. Esa teoría monetaria moderna es la que está aplicando el Banco Central en Bolivia, pensando que la impresión de billetes no tiene consecuencias, solo su único límite o su única barrera sería el aumento de la inflación. Y no es cierto, pues tiene consecuencias porque al final el gobierno está tomando cada vez más poder en la economía, gastando, haciendo empresas públicas que no funcionan para nada, tiene un montón de empleados públicos que nos cuestan un montón de plata, y ahora pues las consecuencias son estas, ¿no? Nos hemos quedado sin reservas internacionales, no tenemos dólares en la economía y tiene consecuencias. Esto no es que las consecuencias no se vayan a dar, y en Bolivia ya se está viendo esto, todo por culpa de no controlar los déficits fiscales, este tema de los gobiernos. Y ahí entra también el tema de las criptos. O sea, a ver, lo que me preguntabas, un poco del resumen de lo que pasó en Bolivia. La restricción, la primera normativa que sacó el Banco Central, me parece sí es 2014. El Banco Central sacó una normativa que prohibía el uso de criptomonedas, más bien prohibía el uso del sistema bancario o de los medios de pago, le dicen, los medios de pago del sistema bancarios para hacer compra o venta de criptomonedas. Es decir, no podías usar los bancos para comprar o vender criptomonedas. Prácticamente te ponían no pueden, ellos saben que no pueden bloquearte, o sea, no pueden decirte no uses, porque esta tendría es prácticamente no podrían hacerlo, o sea, prácticamente tendrían que prohibirnos el internet, o sea, tendrían que cerrarnos el internet para prohibirnos el uso, para que nadie pueda comprar criptomonedas de alguna manera. Se daban los primeros bolivianos que han comprado en el exterior criptomonedas, las traían pues y hacían sus operaciones en Bolivia con eso. Pero la restricción del Banco Central iba para que no podamos usar el sistema bancario para hacer libremente la compra y venta de criptomonedas. Y ellos arguían que había un montón de estafas, las estafas comunes que hay, ¿no? Estafas piramidales que empezaban
a convencer a gente de que invierta en criptomonedas y luego desaparecían las supuestas empresas. Pero esas son estafas que hay en todo tipo de dinero. O sea, con dólares hay esa estafa, con bolivianos hay esa estafa, con euros hay esa estafa. Hay estafas con tarjetas de crédito que son mucho más fuertes. O sea, escuchaba el otro día un dato de que el dato de estafas con moneda fiat y tarjetas de crédito es tan grande que las estafas con criptomonedas solamente ni siquiera llegan al 1% de ese monto. O sea, son trillones de dólares y el monto de estafas con criptomonedas no llega ni al 1% de lo que representan las estafas con moneda fiat y tarjetas de crédito. Entonces era una excusa solamente para bloquear una cosa que no entendían. Y para 2012 ya, digamos que era comprensible que esta gente, estos burócratas del Banco Central, que en la mayoría son economistas y abogados, no entiendan una tecnología tan revolucionaria como blockchain, ¿no? Y Bitcoin. O sea, era razonable que ya no entienden esto y piensan que es estafa y lo prohíben. Ya, está bien, digamos, pero a medida que pasaba el tiempo, pues ya los usuarios bolivianos empezaban a reclamar y les decían, ¿por qué bloquean algo que se está usando en todos los países vecinos? O sea, se usaba en Chile, se usaba en Perú, se usaba en Argentina, se usaba prácticamente en Estados Unidos también, en Europa, ni qué sé yo, y sin problemas. O sea, el tema de las estafas era una excusa tonta. Pero imagínate, fueron tan obstinados y tercos que en vez de sacar la resolución, o sea, de sacar la resolución y decir, bueno, ya esta tecnología funciona en otros países sin problema, en 2020, justamente un poco antes de la pandemia, me parece, sacaron otra resolución reforzando la anterior de 2012 o 2014, diciendo que no se permitía el uso de criptomonedas y más restricciones un poco más, y amenaza a los bancos para que si no detectaban o si permitían este tipo de operaciones con criptomonedas con sus cuentas bancarias, entonces les iban a poner sanciones, multas, yo qué sé. Entonces ese fue el refuerzo para prohibir las criptomonedas en Bolivia en el año 2020. Curiosamente, ni siquiera estaba el gobierno del MAS, el gobierno socialista. Estaba el gobierno de transición, que cuando salió Evo Morales, entró un nuevo gobierno, pero los del Banco Central me parece que eran los mismos burócratas que no entendían. Entonces volvieron a colocar la prohibición al uso de criptomonedas y fíjate, desde 2020 estamos con varias comunidades de usuarios. Yo estoy en la comunidad de Ethereum Bolivia. Estamos trabajando, haciendo lobby para que, a ver, nos dejen trabajar con criptomonedas. O sea, la prohibición no tenía sentido, Juan Sebastián, porque además, mediante el sistema P2P de Binance, que deben conocer, o sea, Binance, la plataforma de exchange más grande del mundo, no tiene, ¿cómo se llama?, residencia legal en Bolivia, no está registrada ni nada, pero opera en Bolivia porque está en internet y la gente en Bolivia agarraba, se creaba una cuenta en Binance, verificaba así el KYC, el AML, que es las medidas contra el lavado de dinero, todo, o sea, se cumplía como en todos los países con eso y tenías tu cuenta en Binance. Y Binance tenía en su sección de P2P, trabajaba prácticamente con todos los bancos de Bolivia, es decir, tenías el listado de quienes querían vender, querían vender una stablecoin, por ejemplo, USDT, que es lo que más se usa en Bolivia. Y si yo quería comprar ese USDT, le decía al amigo, quiero comprar 1000 USDT, te decía ya el tipo de cambio y me lo depositas en tal banco. Y yo se lo depositaba, no había problema. Lo único que no tenía que pasar es que yo no tenía que colocar en la glosa o en la descripción de la transacción que era una compra de criptos, compra de USDT, compra de lo que sea. Tenía que colocar, mentir y decir pago de servicios, pago de préstamo, lo que sea. Y así se hacían. Tener problemas con el banco, ¿verdad? Claro, así se hicieron las compras de USDT durante varios años. O sea, desde que Binance entró a Bolivia, pues, me parece que antes de 2020 ya había Binance en Bolivia.
¿Y Ya actualmente puedes usar Binance o ya no lo puedes usar en claro, Bolivia? claro, sí se puede usar, y más con Ujú, con lo que, bueno, lo que viene siguiente es, eh, durante varios años se usó el sistema bancario sin que sepa nadie, porque no podían, ellos no pueden saber para qué se hace una transferencia, ¿no? O sea, ni sospechar, porque son tantas transferencias que se hacen, miles de transferencias al día. Entonces, ¿quién ujú, puede controlar realmente si se estaba comprando cripto o no en una transferencia? Si se ujú, decía que era pago de servicios o pago de préstamo o lo que sea. Entonces, lentamente fue creciendo el tema de la compra de criptos, este mercado P2P, a pesar de esta restricción del Banco Central. Entonces, ujú, desde 2020 hasta 2023, 2024, 2023 empezó a subir mucho más este tema por el tema este del dólar que les comento, que empezó ya no había dólares para comprar físicos ni en las casas de cambio, ni en los ujú. bancos te querían dar, no había manera de conseguir dólares. Entonces, la gente empezó a comprar estas criptomonedas, bien sea Un para, stablecoin. como, claro, el USDT sobre todo como reserva de Ujú, valor, o para hacer inclusive importaciones. Ya te aceptan afuera el tema de pagar con USDT para hacer ujú, compras en China o en Estados ujú, Unidos, yo que sé, de donde quieras importar lo que sea, te aceptan USDTs. Y hay otra gente ujú, como yo, o sea, que he utilizado los USDTs para comprar Bitcoin, para comprar Ethereum y hacerlo como inversión. Ya ujú, entrar al tema de inversiones, y yo primero empecé con el mercado spot, pero después ya empecé a aprender también a manejarme con derivados, con futuros sobre todo. Y ahora también estoy entrando al tema de DeFi. Estoy utilizando plataformas de préstamo, ¿no? De ahorro y préstamo, que es como ujú. Aave, que tú pones tus criptos y ellos te prestan un dinero. Y es sumamente fácil, pucha, en 2 clics tú tienes un préstamo de dinero, lo que te cuesta en Bolivia, en los demás países de Sudamérica también, pucha, días, y Ujú, claro. estar un montón de papeles y pucha, un trámite horrendo. Mediante criptos es un tema de 2 clics, 3 clics y ya tienes un préstamo. O sea, es increíble todas las facilidades que se puede dar con esto. Y lo que lamento yo es que nos hayan retrasado tanto en Bolivia con estas prohibiciones tontas, ¿no? O sea, desde 2012 tenemos esta prohibición, y no solamente frenaba el tema de criptomonedas, ha frenado proyectos de blockchain, ¿no? Ajá. Varios proyectos de Claro, blockchain, inversión de empresas y todo eso, claro. claro, que no Y implicaban justamente criptomonedas. Sí, sí, el, sí, que sí, sí, no implicaban criptomonedas, pero te bloqueaban el tema de usar blockchain, porque prácticamente cómo pagas los gas fees, ¿no? Con exacto. criptomonedas, pues. Eso. Sí. Y tomando en cuenta la resolución que entra en funcionamiento desde el 26 de junio, me parece que ese fue el día de, eso es lo que no sé si es el día Eh, anterior o el día no, del mismo día, supuesto golpe de esta. El mismo día es que se lanza horas esta antes. resolución, horas Sí, antes, y bueno, no, no es tan largo el PDF, les dejo los recursos aquí para que ustedes mismos lo lean, pero uno de los párrafos menciona algunas cosas que tú acabas de mencionar. Por ejemplo, nombra esta institución que las siglas son la ASFI, que es la Autoridad de ajá, Supervisión del Sistema Financiero. Dice el ASFI, en el marco de su competencia, efectuará el respectivo control de las entidades de intermediación financiera en cuanto a los medios que éstas proporcionen para la adquisición de activos virtuales. Asimismo, brindará educación financiera para que la población conozca sobre los temas inherentes con relación a la compra de este tipo de activo, dijo la directora de la entidad, Ivette Espinosa. Entonces aquí nos está diciendo dos cosas: de que va a realizar control a las entidades financieras intermediarias, es decir, a los bancos, y también de que va a proporcionar educación a la gente que está adquiriendo este tipo de activos. Lo que la resolución también es muy vaga y no lo especifica puntualmente es de si esta resolución lo que va a hacer es permitir ya empresas cripto que operen directamente en Bolivia, o que solamente va a permitir a las entidades financieras que sean los intermediarios de los criptoactivos con el control del gobierno. Esto es lo que no sé, pero bueno, de haber tenido resoluciones completamente que bloqueaban todo, a tener esto ya es un paso gigante, sí. pero me queda esa duda. No sé si sabes algo tú al respecto. Eh, Mira, la ASFI, la ASFI, ASFI le decimos acá, es como la SEC en Estados Unidos. Básicamente es el papel que cumple, o sea, de regular el sistema financiero. Creo que ni siquiera es la SEC en Estados Unidos la que regula los bancos.
pero más o menos es la institución del gobierno que tiene esta facultad de poner normas a los bancos para que hagan, pues, cumplan las resoluciones del gobierno. Entonces, la ASFI seguramente le va a poner una reglamentación a los bancos eh, no sé, yo pienso que, no sé, en los demás países hay unos límites para hacer transferencias, inclusive bancarias, no estoy hablando de criptos. Hay unos límites, por ejemplo, aquí es hasta $9.999 puedes hacer una transferencia sin problema. Ese valor en bolivianos, ¿no? Si llegas a $10.000, tienes que empezar a llenar unos formularios, o sea, por el tema del lavado de dinero, ¿no? O sea, contra el lavado de dinero tienes que empezar a llenar unos formularios y justificar por qué estás haciendo estas operaciones. Entonces, supongo que las mismas normas van a ejecutarse para el tema de criptos, ¿no? Si quieres comprar $10.000 en valor ese valor en USDTs, mediante el sistema bancario, entonces tienes que justificarlo, ¿no? Con esos formularios. No sé qué más la ASFI podría reglamentar, porque no tiene opción de reglamentar. Tendría que empezar a reglamentar a Binance, por ejemplo, y Binance no tiene, pues, oficinas en Bolivia, no está operando en Bolivia formalmente, o sea, como empresa. Sí, si no estoy mal, creo que tiene sede en Singapur. Claro, funciona en todo el mundo. Exacto. Y justo lo que tú mencionas también, otro párrafo de la resolución dice, el Banco Central de Bolivia enfatizó que la única moneda legal de curso en el país es el boliviano, conforme a la ley del 1986. En ese sentido, un activo virtual no es una moneda de curso legal, no es efectivo y no existe obligación por parte de la población para recibirlos como medio de pago, por lo que los riesgos inherentes al uso y comercialización de los mismos serán asumidos por los usuarios de dichos activos. Entonces aquí, claro, se especifica de que no va a ser una moneda de curso legal como es en El Salvador. Y también otro párrafo menciona otra institución, la UIF, no sé las siglas de qué entidades. Sí, es la Unidad de Investigaciones Financieras. Sí, aquí habla el tema de aplicar medidas preventivas para identificar las posibles operaciones sospechosas vinculadas a la legitimación de ganancias ilícitas. Debe ser lo que tú dices, como regular las cantidades que puedas transmitir. Y bueno, ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo. En este contexto se realizarán las adecuaciones normativas pertinentes, coadyuvando a evitar que las transacciones con activos virtuales sean utilizadas por organizaciones delictivas, manifestó, bueno, la directora de esta institución. Pero hay muchos vacíos en los que yo digo aquí, no sé a quién les va a regular, a los bancos, porque en sí empresas que se dediquen a vender criptoactivos en Bolivia no hay todavía. O sea, no sé si el día que llega una empresa a vender criptoactivos en Bolivia va a tener que atarse a todas estas regulaciones que lo está diciendo. No creo realmente, o sea, como tú dices, o sea, la regulación va a ir a los bancos seguramente, o sea, ellos no pueden regularla o no pueden darle órdenes a Binance. Los de Binance se van a reír en la cara de ellos, o sea, ¿de qué? O sea, y la opción del gobierno tendría que ser prohibir a Binance, o sea, ¿cómo harían para prohibir que los usuarios entren a Binance? O sea, no es imposible, o sea. Entonces, lo que van a hacer seguramente es regular a los bancos de alguna manera. Y yo no sé para qué, o sea, ya hay la suficiente normativa para controlar el tema de lavado de dinero y todo eso. Los bancos tendrían que aplicar las mismas normas al tema de compra y venta de criptoactivos que se utiliza para cualquier otra cosa, ¿no? Para controlar que no se haga lavado de dinero. No sé qué legislación más podrían poner, la verdad no se me ocurre. Además y que actualmente no hay una ley en Bolivia, pucha, para regular esto, o sea, eso te lo puedo comentar un poco más adelante, o sea, lo único que hay en Bolivia de normativa para el tema de cripto no es esta resolución del Banco Central, que como tú dices es bien vaga, o sea, totalmente. Y por qué el Banco Central diga que la única moneda de uso legal en Bolivia es el boliviano, es mentira, o sea, todos los días se usa dólares para comprar y vender casas, automóviles. Ahora, como no hay, entonces hay un problema, pero el dólar se utilizaba siempre, desde que yo me acuerdo, desde 1980, el dólar siempre es utilizado para comprar y vender cosas grandes, casas, automóviles, propiedades, empresas, lo que sea. O sea, es mentira que el boliviano sea la única moneda que se utiliza.
Y te comento además que ya hay varios grupos en WhatsApp o comunidades de gente que usa criptoactivos que están ofreciendo autos o propiedades, ya están ofreciendo propiedades y te aceptan USDTs, o sea, stablecoin. Ujú. O sea, es Sí, eso mentira, lo he visto en algunos países que pasa eso de ahí, sí. Ujú. es mentira que el gobierno pueda controlar eso. Hacen, dicen, hacen normas que no se pueden cumplir. O sea, y es cierto que, bueno, la responsabilidad del manejo de esto queda en los usuarios, y eso está bien. Ujú. O sea, yo no necesito, yo se los dije una vez en una reunión que tuvimos con los del gobierno, no estaban los de Banco Central, pero estaban otras oficinas del gobierno, que no necesitábamos que nos, un tutor del gobierno o alguien que nos cuide. Cada persona sabe cómo manejar su dinero. O sea, si yo me quiero Ujú. comprar habichuelas mágicas, es mi problema y es mi riesgo. O sea, y está bien lo que dice el Banco Central en esta resolución, la responsabilidad del uso y los riesgos corren a cuenta del usuario. Los usuarios, exactamente. Sí, exacto. Y O sea, aquí quería preguntarte entonces, ¿cuáles son las formas en las que puedes conseguir criptoactivos en Bolivia? Bueno, aparte de ofrecer tus servicios, me imagino, vender tus propiedades, como estás contando, existe la opción de Binance y me contabas que hay otro exchange, no sé qué otras plataformas hay, porque como estábamos hablando, en sí no hay una empresa basada en Bolivia que ofrezca compra y venta no, de criptoactivos, no existe. no, justamente por esta prohibición del Banco Central, muchos exchanges no quisieron entrar. O sea, Ujú. muchos exchanges como OKEx, no se me ocurre ahorita otro, Coinbase creo que nunca ni siquiera trató, pero recientemente BitGet, ahorita te voy a confirmar el nombre. BitGet es un exchange, sí, BitGet es el exchange, eh, que recién entró, no debe ser más de un mes, que recién entró en Bolivia y está ofreciendo el tema de P2P también. Antes de que salga esta resolución del Banco Central, entró Ujú. BitGet también para ofrecer lo mismo que está haciendo Binance. Todavía no tiene muchos usuarios como Binance, pero Ujú. ya es otra opción que se tiene para hacer compra y venta de criptoactivos, ¿sí? Listo, entonces tenemos la opción, bueno, de los exchanges, que es la más fácil, también comunidades P2P que debe haber, y estos grupos de WhatsApp, porque en sí no hay empresas que brinden el servicio que estén basadas en Bolivia. Pero bueno, tal vez esta será la primera resolución que salga y más actores se irán involucrando y tal vez se abran las puertas para cualquier otra empresa que vaya o que desee poner su punto de operaciones ahí en Bolivia, Sí, porque como dices, va a haber ya regulación donde más o menos lo que se va a hacer con los bancos, me imagino cualquier otra empresa en, pueda sí. tener la opción de funcionar en Bolivia. En realidad, Juan Sebastián, lo ideal sería tener una ley, ¿no? Una ley que nos garantice a todos los usuarios que el Banco Central no va a cambiar mañana y va a volver a prohibirlo, ¿no? O sea, porque solamente una resolución del Banco Central es lo que tenemos ahora. Entonces, como ha cambiado tan rápido de opinión, podría cambiar mañana y hacer lo opuesto, o sea, y prohibir de nuevo. Lo Sin ideal sería prohibirlo, tener, sí. sí, lo ideal sería tener una ley bien hecha, como la que tienen ahorita en Europa con la MICA, o la que va a sacar Estados Unidos en poco tiempo más, que son leyes de avanzada, o sea, que realmente promueven el uso de la tecnología, la innovación y todo eso, ¿no? Te comento, ayer estuve en una reunión que nos invitaron a las comunidades de usuarios de criptoactivos. Yo estuve con algunos amigos de Ethereum Bolivia y nos presentaron un proyecto de ley que es una cosa cavernícola realmente. O sea, el gobierno quiere, o sea, era una diputada del partido de gobierno que quería hacer una ley que prácticamente lo vea a los criptoactivos como una, como una estafa. O sea, tenía una función la ley de evitar las estafas. O sea, no tenía un propósito de promover los criptoactivos o de hacer innovación con la tecnología blockchain, sino su propósito era evitar las estafas y nos ponía más controles, iban a crear 4 instituciones del Estado con un montón de burócratas para dar licencia a la gente que quería operar con criptos. O sea, era una cosa totalmente loca. O sea, era una cosa que realmente todos coincidimos en que esto no iba a pasar. O sea, una ley tan mal hecha no iba a pasar en Bolivia. Se los puedo compartir por Telegram. Realmente es un chiste de proyecto de ley. O sea,
Realmente Sí, sí, sería tendríamos que... divertido para compartirlo también en la comunidad, a que vean Sí, más o menos lo que no tienen que hacer. Podemos mostrar a futuro gente que vaya a hacer leyes lo que no se tiene que hacer en una ley de exactamente, criptoactivos. exactamente. Es una ley que quiere ponernos más candados, más trabas para usar las criptomonedas con el propósito de evitar estafas, decían. Estafa siempre va a haber, con Sebastián. O sea, los estafadores no se fijan si hay una ley, si hay más controles, sino que justamente van a vulnerar la ley. Los estafadores siempre van a existir. O sea, era una cosa loca. Pero no va a pasar esa ley. O sea, yo estoy seguro de que nadie va a estar de acuerdo con eso. Entonces, nos queda un camino largo en Bolivia para realmente Ujú, hacer una ley, pero que salga desde las bases, ¿no? Desde los usuarios, o sea, y que vaya a promover la innovación y la adopción de esta tecnología blockchain. Eso tendríamos que hacer. O sea, lo que tenemos que hacer es una ley que nos garantice que no se va a cambiar tan fácil el tema de la ujú. prohibición. Que Sí, pero bueno, creo que es un buen inicio. Bueno, después de haber tenido dos leyes o dos regulaciones completamente restrictivas, ahora vemos que ya está un poco más abierto. Y el tema de que haya sido el día del sí, golpe de estado, eso me parece gracioso, pero bueno, o sea, ya hay como un tercer intento, se ve que ya se liberaliza un poco y se tiene que tomar solo como ejemplo a países vecinos, porque vemos que Paraguay es muy abierto en esto, incluso muchísimas empresas de minería se están instalando en Paraguay. También vemos Brasil es el país que más avanzado está en esto de aquí, con tema de neobancos, los propios neobancos ya te ofrecen compra y venta de activos en Brasil. Argentina también es un país que utiliza muchísimo criptomonedas. Así que tienen alrededor en la región de Bolivia ya muchos ejemplos de dónde pueden guiarse. También Colombia es un país que ya tiene regulaciones y es uno de los países que también tiene muchísimas empresas incubadoras de temas de criptoactivos. Así que yo veo que es como un buen comienzo. Vamos viendo de que se va un poco abriendo más a la innovación. Así que, bueno, en este episodio hemos hablado de muchísimas cosas, de geografía, de historia de Bolivia, leyes actuales, resoluciones anteriores, cómo se ha venido prohibiendo y vemos que por fin se abre las formas en las que la gente está buscando guardar un poco o conseguir un refugio de valor, porque vemos que ninguna moneda fiat ha sobrevivido a lo largo de la historia y no es la excepción ni del dólar ni del boliviano. Vemos como incluso les ha restringido el acceso a los dólares a la gente a través de los bancos y está utilizando estas opciones de monedas estables como USDT que me contabas. Y para ir cerrando, nos comentaste inicialmente de que, bueno, tú llegaste al tema de Bitcoin aprendiendo en el MIT durante la pandemia un poco sobre esto. Entonces, no sé si a partir de ahí has seguido viendo otros cursos o has seguido leyendo otros libros. No sé qué libros o qué recursos nos puedes recomendar a la gente que nos escucha, porque hay muchísima gente que se sigue uniendo, mucha gente nueva y que le gustaría seguir aprendiendo. Cuéntanos un poco qué recursos tú recomiendas, qué libros podrías recomendar. sí, sí, yo les recomiendo a la gente que la educación en esto es ¿cómo te puedo decir? Es parte de la iniciativa propia. O sea, el que no quiere aprender con el tema de criptomonedas o la tecnología blockchain, no lo hace porque no lo hace porque no quiere. O sea, si no aprendes es porque no quieres, porque hay demasiada información en el Internet. Si tú pones en Google blockchain o cursos, si quieres pasar un curso, hay bastantes opciones en Coursera, por ejemplo, esta plataforma. Si quieres aprender, también hay cursos en LinkedIn, o sea, gratis, todo gratis, no les estoy diciendo que cosas pagadas. Eh, el tema de educación, justamente te quería comentar eso de la resolución del Banco Central. Se ha puesto desde ayer, creo, o desde hoy, empezó a promocionar que iba a sacar educación el Banco Central sobre criptomonedas. O sea, hace menos de un año para ellos era estafa. O sea, ¿qué pueden enseñar ellos de este tema? Realmente es muy dudoso para mí. O sea, que puedan enseñar algo bueno sobre un tema que ellos decían hace menos de un año que era una cuestión de estafa piramidal y no sé qué. Bueno, pero está ahí. Yo le recomiendo a la gente un libro bueno sobre el tema de criptomonedas, que a mí me abrió la mente y realmente con ese pude entender cómo funciona el tema de Bitcoin, sobre todo. Pero si entiendes el tema de Bitcoin, entiendes las demás criptomonedas, porque Bitcoin básicamente es la base de todo este sistema de criptomonedas ojalá que se construya el nuevo sistema financiero mundial sobre Bitcoin. Ese sería
un avance fenomenal para toda la humanidad. Yo les recomiendo el libro que se llama Bitcoin Standard, o el patrón de Bitcoin se llama. El autor es Saifuddin Amus. Ahorita no les puedo... Sí, buenísimo ese libro. Yo me lo leí, creo que Sí, un año antes de la pandemia, el sí, realmente, 2019, y fue escrito en el 2018, y era increíble que a menos de un año de lo que había sido impreso el libro, ya estaba pasando muchísimas cosas de lo que él decía. Bitcoin ya estaba exacto. subiendo de precio, era increíble, y durante la pandemia se explotó completamente, se fue exponencial. Es un muy buen libro, yo también lo he recomendado algunas veces, Sí, el patrón Bitcoin o el Bitcoin estándar, que es en inglés. exacto, sí. Y hay la versión en PDF que está gratuita en Google, si se la pueden bajar fácilmente, es una versión gratuita. No hay que comprarla por ninguna plataforma ni nada. Es una versión gratuita en PDF y te la puedes leer, está en castellano. Si no la puedes leer Ujú, en inglés, está en castellano, la puedes aprender. Y el libro es bien completo porque te enseña las bases del tema de Bitcoin y por qué también es perjudicial este tema de la emisión monetaria que hacen los ujú, gobiernos. Te da una ujú, explicación desde el punto de vista de la escuela austríaca, que es totalmente lo opuesto que aplican nuestros gobiernos con la teoría monetaria moderna. ujú, Eh, y entonces, y te explica por qué Bitcoin es tan importante y por qué Bitcoin va a ser el nuevo estándar de la economía. O sea, ujú, pasamos de varios estándares, del estándar oro, que fue el último que pasamos, pasamos ujú, al estándar del fiat, que es el fiasco, ¿no? ujú, Y ahora venimos con este invento que es genial, que es el Bitcoin, que va a ser el nuevo estándar mundial. Y eso lo dicen no ujú. solamente Saifuddin Amus, yo les recomiendo que también lean mucho de lo que dice, no sé si tiene un libro escrito, pero yo recomiendo mucho lo que dice Michael Saylor, que es el mayor inversionista del mundo en tema de Bitcoin, individualmente, ¿no? Les digo, porque con los ETFs los inversionistas institucionales también son grandes, pero el Ujú. mayor inversionista individual de Bitcoin es Michael Saylor y su empresa es MicroStrategy. MicroStrategy, Vean, sí. vean todo lo que dice, los artículos, a veces saca algo escrito, entrevistas que hace Michael Saylor, pucha, realmente Ujú. es un capo, o sea, ese tipo es un genio, es un científico espacial, aeroespacial del MIT, justamente, Del MIT también, sí. del Ujú, MIT, sí, del MIT, pero el conocimiento que tiene sobre estos temas financieros y todo, es gente realmente demasiado inteligente la que está entrando a este tema de Bitcoin. O sea, me sorprende ujú, cada día que la gente más inteligente está en este tema. O sea, ujú, y, no es, y eso te da te lleva a la conclusión, o sea, tú deduces por ahí, esta gente tan inteligente no puede estar pues en una estafa o en una cosa que no tenga sustento. ujú. O sea, y eso Sí, yo le sí es verdad. recomendaría a la gente que vea ese libro y que siga a Ujú. Michael Saylor. Y va a encontrar información de todo tipo en Internet. O sea, Sí, yo, pero lean, constantemente lean, edúquense con este tema porque esto cambia todos los días. La innovación es permanente en este tema. O sea, tienes que estar al día con esto. Todos los días yo me pongo a leer algo de Bitcoin. O sea, no hay día que no ujú, lea algo de Bitcoin o de criptomonedas o de DeFi o lo que está pasando con blockchain, etcétera. O sea, vean, la información está ahí. No hay manera de que digas no hay información. ujú. ¿Sí? Sí, yo concuerdo contigo también. Yo desde el 2017 que llevo aprendiendo de esto, he encontrado gente muy inteligente que está hablando más que todo sobre Bitcoin. Y yo tuve la suerte este año de conocer, de tomarme una foto con Michael Saylor en el Ah, evento de Bitcoin Praga, que fue hace 2 o 3 semanas. Fue en Praga y él sí, dio la charla inaugural fue de Michael Saylor, y después en la feria él estaba ahí caminando, entonces tuve la oportunidad de tomarme una foto con él. Y también es una persona que, aparte de negocios, y eso te habla de termodinámica, de por qué Bitcoin rompe todas las leyes de finanzas y todas esas cosas. Es muy interesante escucharle a él. Y Saifedean no, Ammous también estuvo en el evento, pero no tuve oportunidad de tomarme una foto porque no le alcancé a encontrar entre los miles de personas que habían ahí en la charla. Pero sí, a los dos los sigo yo, tanto a Saifedean, que él tiene su libro, he escrito algunos, incluso ahora estoy leyendo otro libro que él escribió que se llama The Fiat Standard, el patrón Fiat. Entonces es un sí, libro un poco más grande que el de Bitcoin, pero te enseña la historia completamente del dinero y cómo funciona los QEs, la emisión monetaria y todas esas cosas. Y al final del libro te explica, o sea, te muestra todas las desventajas del fiat
y te muestra el por qué Bitcoin va a llegar a sustituir eso. Es como un complemento del libro del Sí, Bitcoin estándar, exacto. pero te habla netamente de Fiat, del patrón Fiat. De la moneda mala, sí. Sí, es Sí, buenísimo porque te cuenta historia de todas las monedas fiat, cómo todas han colapsado y todas bajo el mismo concepto de impresión ilimitada para llevarte a guerras y todo eso, para financiarse las guerras y todo ese tipo de cosas. Es súper interesante. Así que tus recomendaciones de libros son dos personas a las que yo les sigo a diario y también he leído sus libros. Así que, sí, bueno, Jorge, hay mu- varios, sí, hay varios además de ellos dos. Por ejemplo, Ray Dalio sí, también me gusta. Eh, también. igual, Él también creo que tiene, sí ha escrito libros, Ray Dalio. sí, sí, tiene libros acerca del mismo tema, es decir, Ujú, cómo los imperios caen, ¿no? O sea, ujú, y es un patrón, o sea, se ha repetido siempre. O sea, el imperio romano cayó por este tema, el ujú, imperio británico también, y casi ujú, siempre se repite porque es este tema del sistema monetario que usan y cómo colapsan justamente por no cuidar eso, ¿no? ujú. Por ser muy relajados con la emisión de dinero inorgánico. Ujú, Entonces, lo mismo pasó desde la antigüedad, este tema no es nuevo y parece que no aprendiéramos, pero con Bitcoin, ujú, Michael Saylor dijo eso, Bitcoin viene a arreglar todo esto que está mal. ujú. Ojalá. Sí, sí. Bueno, em, Jorge, hemos hablado casi una hora. No sé si algo más te queda por contar, porque hemos hablado de, como dije, de geografía de Bolivia, un poco de historia, tanto de golpes de Estado como de emisión monetaria, el tema de cómo la gente está buscando USDT en este caso porque tiene restricción de acceso a los dólares en Bolivia. Bueno, recomendaciones de libros, no sé qué más se nos quedó, no sé si algo más nos quieres contar antes de cerrar. Ah, a ver, para cerrar, yo diría, bueno, hemos hablado de lo que ha pasado en Bolivia, de lo que pasa ahora, en la situación actual. Eh, Mientras salga una ley, yo quisiera que no nos pongan más limitaciones, solamente en Bolivia, que nos dejen con esa resolución del Banco Central, que por ahora nos dejan libertad de hacer cosas con criptomonedas. Y mientras tanto, hacer una ley que realmente valga la pena, una ley de avanzada. No solamente fijarnos en los países vecinos, que algunos han hecho cosas muy buenas, sino fijarnos en legislación de avanzada. ¿Por qué no? O sea, fijarnos en la legislación de Dubái, por ejemplo, la legislación de Suiza, que también es muy avanzada. ¿Por qué tendríamos que limitarnos a no ver cosas que realmente están más avanzadas que lo que nos quieren mostrar los gobiernos? Pues, o sea, veamos cosas lo que se puede avanzar, y con blockchain yo creo que se puede hacer tantas cosas. O sea, yo estoy, para comentarles el último comentario que les hago, estoy viendo ahorita temas de DeFi, sobre todo, tokenización de activos reales. Por ejemplo, te comento, Juan Sebastián, el sistema de derechos de propiedad, o sea, el registro de derechos de propiedad en Bolivia es tan malo, o sea, es realmente arcaico. O sea, se mueven las cosas de una manera tan mala, que lo mejor sería cambiarlo totalmente por un sistema de blockchain, o sea, un sistema de registro de las propiedades. O sea, estoy hablando de terrenos, casas, edificios, apartamentos, cambiar todo ese sistema que tenemos tan malo, que es corrupto, que se maneja muy mal, hay un montón de quejas de la gente. Cambiarlo por un sistema blockchain, donde se haga el registro de todas estas cosas, que sería mucho más rápido, mucho más seguro, etcétera, todas las facilidades. Y además, si tuviéramos este registro ya en el sistema de blockchain, ya podríamos aplicar la tecnología de tokenización de activos reales. Es decir, tokenizar una propiedad, tokenizar una casa, un terreno, un departamento, ya sería posible. Y si ya tienes tokenizado esa propiedad inmueble con la tecnología blockchain, tú tendrías la posibilidad de obtener un préstamo de una de las plataformas de Aave, Compound, que hay tantas plataformas. Podríamos hacer una plataforma en Bolivia, ¿por qué no una en Sudamérica? Que ya te pueda prestar dinero con la garantía de este bien inmueble, que ya está tokenizado, que ya está en la tecnología blockchain. O sea, las posibilidades son infinitas. Igual estaba viendo temas de seguros con tecnología blockchain para temas de agropecuarios, agrícolas y de ganadería. También se puede hacer. O sea, sería una revolución impresionante en nuestros países, sobre todo que viven mucho de esto de temas agrícolas y pecuarios, ¿no?
o sea, el límite es el cielo con esto, o sea, no hay límite para el tema de blockchain. Sí, realmente los gobiernos, sobre todo, no solamente los gobiernos, la sociedad empezar a ver que la tecnología blockchain puede tener un impacto profundo, un impacto realmente grande para el bienestar de las personas. Eso. Y vamos a ver cómo va el tema de, bueno, con esta nueva propuesta del Banco Central que supuestamente se abre al uso de criptoactivos. Vamos a ver qué es lo que les enseña, porque como en la propia resolución contaba de que el banco, bueno, no el banco, sino el gobierno va a dar la educación en el tema de uso de criptoactivos. Vamos a ver con qué tipo de educación va, eso también me queda la duda. Así que más bien te invito cuando haya esto, cuando el banco saque esta educación, a ver si puedes darle una revisada para poderlo comentar en otro episodio, porque no hay muchos gobiernos que estén sacando educación. Creo que en Latinoamérica el único que ha sacado es El Salvador, porque obviamente ellos tienen como moneda de curso legal, pero a más de eso no hay otro país que te saque el tema de educación aquí, así que me gustaría ver por dónde va Bolivia, el gobierno boliviano, por dónde va esto de aquí, así que quedamos pendientes. A ver. Yo me imagino, Juan Sebastián, que la educación que van a impartir es sobre todo el tema de uso de los criptoactivos. O sea, no van a entrar a temas de blockchain ni nada. O sea, seguramente cómo comprar y vender de manera segura, algo muy limitado. De todas maneras, nosotros como comunidades de usuarios, en mi comunidad de Ethereum Bolivia, vamos a sacar también talleres gratuitos, cursos gratuitos, etcétera. O sea, este es el momento de que nosotros también saquemos cosas y eduquemos a la sociedad desde un punto de vista más amplio, no solamente desde el punto de vista de usar criptomonedas. O sea, hay mucho más que se puede hacer con la tecnología blockchain, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, quedamos pendientes en eso, a ver cómo va avanzando este tema de criptoactivos y de Bitcoin en Bolivia. Y bueno, eso ha sido todo, Jorge. Muchísimas gracias. Ha sido una hora en la que hemos conversado muchísimo. La gente ahora más o menos tiene ya una idea de dónde está Bolivia ubicado, en qué se está moviendo, cómo ha sido la historia en cuanto a las resoluciones de tema de criptoactivos, y vamos a ver cómo se desarrolla en el futuro. Este mismo año capaz tenemos muchas novedades. Así que, Jorge, muchísimas gracias. La gente que está interesada en contactarte, ¿dónde te puede encontrar? Vean mi perfil de LinkedIn para temas laborales, obviamente. LinkedIn es mucho para eso. Está como Jorge Alberto Cerda, entonces me van a ubicar ahí, seguro, si lo buscan. Si quieren contactarme por Twitter, mi usuario es @cibcoke, con CIBCOKE. Bueno, les voy a dejar los links aquí, tanto de tu LinkedIn como de tu Twitter, para la gente que esté interesada, donde te pueda contactar. Sí, con confianza. Sí, la gente que quiera contactarme, bueno, pues podemos conversar. Claro que sí. Listo, Jorge, muchísimas gracias. Ha sido un episodio en donde hemos hablado más de una hora, pero de temas que muchísima gente no tiene idea de cómo es que se está moviendo en Latinoamérica, porque acá en Europa como que parece que todo va mucho más rápido. Hay temas que tú mencionas que acá ya lo hemos visto hace 4 o 5 años, que ya no nos suena mucho, pero vemos que ya todavía está empezando y hay muchas cosas por hacer. Así que la mejor de las suertes a la gente en Bolivia. Así que, Jorge, muchísimas gracias por estar en este episodio, y quedas invitado para otro a ver cómo va el tema de la educación por parte del gobierno. Así que muchísimas gracias, Jorge. Perfecto, Juan Sebastián. Un gusto. Y bien, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Mi nombre es Juan Sebastián Landi y esto ha sido el episodio 119 de Bitcoin y criptos en español. Y recuerden que Bitcoin es el invento más importante en la historia de la humanidad desde la creación de Internet. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Antes de invertir en criptomonedas, realiza tu propia investigación.